¿Qué tal, Eguardión? Vamos a pisar hoy el freno por un rato en la vorágine que vivimos para reflexionar sobre la vida que llevamos. Hoy hablamos en este plató sobre la vida y la muerte lúcidas con Paloma Cavadas, que es una investigadora incansable en el campo de la evolución de la conciencia y que hoy viernes ofrece una charla en Vitoria-Gasteiz. Paloma ha desarrollado una metodología de trabajo destinada a erradicar definitivamente el sufrimiento en la vida del ser humano. Hola, Paloma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Pero esto es posible, vivir sin sufrimiento? Sí, es posible. Lo que pasa es que hay que proponérselo. Y hay que proponérselo realmente como un trabajo personal, como una responsabilidad y como el mejor de los compromisos que uno puede tener consigo mismo. Yo diría que en todo esto de sanarse y de autosanarse, el trabajo empieza por ahí, por poder erradicar definitivamente los miedos que son, digamos, como el corolario que tapa y que distrae y que enreda de todo eso, ese contingente de sufrimiento que traemos, que venimos ya con él, como resultado de la evolución en el caos, en la ignorancia, en la violencia, ¿sí? en el desconocimiento de las cosas. Entonces nacemos con un caudal, una memoria de dolor o de temas residuales no resueltos que hemos llamado sufrimientos, ¿sí? Y que, bueno, pues hay que proponerse verdaderamente trabajar con ello y se puede. ¿Nacemos ya con este pozo de sufrimiento? O sea, Bueno, ¿nos viene de otras generaciones? No, ¿o? te viene de ti mismo. Somos herederos de nosotros mismos. Esto no es una cuestión de que lo heredas de la familia o genético o de tal, ¿no? La conciencia evoluciona hacia el infinito y tiene determinadas secuencias en vidas humanas y en otros lugares del universo, ¿sí? O sea, la evolución es en muchos planos y en muchos niveles de realidad. Entonces, como resultado de compromisos contraídos por excesos en otras ocasiones y en otras oportunidades que no se resolvieron porque no dio tiempo en esa vida, porque no te lo propusiste, bien, pues te lo llevas. O sea, al periodo post-mortem, eso queda en una memoria, digamos que cuando vuelves aquí, se activa y te da la oportunidad de generar un escenario nuevo que va a remitirte a todas las experiencias que están pendientes de resolución. Por eso que tenemos tantas veces la sensación de déjà vu, ¿no? Dices, pero esto parece que ya me viene ocurriendo de siempre, ¿no? Dices, es la primera vez, pero me suena como a gastado, como a añejo, ¿no? O sea que somos herederos de nosotros mismos y nacemos en contextos que van a facilitar la emergencia, digamos, de esa problemática en la familia, en contextos de trabajo, contextos afectivos o de amistades, que van efectivamente a recrear escenarios para que se puedan sanar. Entonces tenemos la vida llena de posibilidades, ¿no? La vida de hoy, en este momento. Por supuesto, todo además está ahora mismo en el presente. Tampoco hay que estar remontándose a tiempos pretéritos, ¿sí? O sea, esto es para entender que venimos con el asunto, que un acontecimiento traumático no es resultado de ese trauma, sino que, bueno, vuelve a editarse. Pero la vida humana nos está dando esa inmensa posibilidad de verdaderamente volver a recrear para sanar definitivamente la problemática. Y yo diría además que esta vida humana, la que tenemos ahora, es la que importa. Primero porque es la que tenemos y segundo porque nunca la humanidad ha tenido las oportunidades que estamos teniendo para resolver. En elementos a nuestra disposición, tecnología, número de habitantes en el planeta, longevidad, esperanza de vida. O sea que tenemos un tramo por delante de tiempo donde todo es posible. Pero bueno, tenemos unos miedos que, como tú has dicho, nos boicotean la vida. ¿Qué podemos hacer? No sé si nos puedes dar alguna clave, ¿no?, para aplicar en este mismo momento o cada día para convivir mejor con estos miedos o que vayan aplacándose. Al contrario, conocerlos para verdaderamente traspasarlos. El miedo se resuelve cuando lo traspasas. Para traspasarlo tú tienes que conocerlo. Entonces a los miedos hay que ponerles su nombre. Miedo a la soledad afectiva, miedo al desvalimiento económico, miedo, o sea, los miedos, ¿sí? Miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido. Vamos a ponerle nombre al miedo, porque si le ponemos nombre al miedo, ya tenemos un elemento con el que podernos manejar. Porque los miedos se concentran en la mente y nos enredan y nos distraen. ¿Y cuando está ahí, qué hacemos con él? Entonces, cuando está ahí... Porque conocerlo está bien, pero sí, luego ¿qué hago? Entonces, si vivo apoderada del miedo. Empiezas efectivamente a sostener una realidad teniendo en cuenta de que esto al final tú vas a poder con ello. O sea, el miedo, vamos a hablar por ejemplo del miedo a la soledad, ¿sí? A la soledad afectiva. En principio
La soledad afectiva no es porque estés sola, es porque estás sola de ti. O sea, no hay un trabajo afectivo hacia ti misma. Las personas en realidad están buscando fuera lo que realmente lo que requiere ser trabajado dentro de uno. El saber gratificarse, el saber darse los tiempos, el saber verdaderamente estar en ti y contigo. Esa es como una tarea que tendríamos que adquirirla en el colegio o nos lo tendrían que recordar nuestras maestras en la escuela, ¿sí? Saber estar con uno mismo, saber entretenerte, saber lo que quieres, poder manejarte con tus dificultades en un clima de equilibrio, de apertura, de debate, de diálogo. Y esto ¿sí? en general no se hace No a se día de hace. hoy en el Estado español. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues que nos lo vamos comiendo. O sea, vas aprendiendo a disimular, vas aprendiendo a generar como una personalidad sustituta de quien realmente eres y de aquello que necesitarías trabajar. Entonces, claro, todo empieza a ser un escenario falseado. La postura, la gente que convoca, los amigos que llegan, incluso a veces hasta las profesiones. Elegimos profesiones pues porque vas a ganar más dinero, porque vas a estar más considerado, más acompañado, más reconocido con esa profesión, cuando a lo mejor quisieras hacer otra cosa. Entonces eso de atreverse a ser tiene que ver con, por un lado, conocer muy bien todo lo que son tus miedos, tus dificultades y aquello que te duele realmente en esta vida, ¿sí? Para poderlo ir trabajando, y luego también conocer todo aquello que te dignifica, que también vienes con ello, todos tus talentos, tus mejores cualidades, tus mejores valores, que esos normalmente están como disimulados en todo este enredo falseado de ti mismo, y al final estamos llenos de grandes cualidades que no nos atrevemos ni siquiera a reconocer. Sobre todo cuando estás en el pozo es muy difícil, ¿no? Dificilísimo. Echar para adelante sí. Poniendo en valor tus cualidades porque eres incapaz de Eres verlo. incapaz, porque lo que tiene el pozo, y esa palabra está muy bien, es que genera estados reducidos de conciencia. Te baja el nivel vibracional más bajo de ti mismo, donde verdaderamente como que la salida tú la ves como imposible, ¿sí? Entonces, claro, por eso tal vez necesitamos acompañamiento, pues un acompañamiento terapéutico, puede ser un asesoramiento que nos ayude a mantener, a no entrar, digamos, en esos picos de bajón, ¿no? Bajar tan bajo desde donde luego cuesta mucho remontar. Pero indudablemente lo más interesante de todo es saber que venimos equipados con todos los elementos para ser felices. ¿Y los fármacos ayudan? Los fármacos ayudan puntualmente en momentos de crisis, en momentos donde efectivamente ha desbordado el problema emocional en una somatización física, en un estado de ansiedad, en un estado de depresión. En cualquiera de los estados que conocemos, evidentemente el fármaco está ahí puntualmente para disminuir síntomas y que la persona pueda volver a un estado de un relativo equilibrio sobre el que trabajar, para luego poder ir soltando el fármaco y recuperar, digamos, una mayor conciencia de sí mismo. Bueno, has hablado de ansiedad, de depresión. Vivimos en una sociedad de grandes insatisfechos, ¿no? Sí. En el que el nivel de autoexigencia es brutal en muchísimas personas. ¿Esto puede ser un miedo también o qué hay detrás de todo esto? Por supuesto. De lo que nos está hablando es del nivel de descolocación que tienen nuestras sociedades y nuestras culturas. O sea, estamos alcanzando también un punto crítico donde verdaderamente muchas cosas van a tener en el tiempo ya que dejar de ser, porque ya no son operativas, porque ya no sirven y porque ya no ayudan al ser humano a entenderse a sí mismo para empezar y a ser capaz de manejar su vida con responsabilidad, con alegría, con libertad. Entonces hay muchas cosas que efectivamente van a empezar a caerse por su propio peso. Pero como resultado de este momento crítico que estamos viviendo, y que no es solo una crisis económica, esta es una vida crítica donde verdaderamente estamos teniendo la humanidad la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y de decidir qué es lo que queremos hacer sin miedo. Entonces, claro, el estar forzando la maquinaria, el estar obligado a hacer trabajos que te someten y no te gustan y no te aportan, te dan quietud económica, pero no te aportan como individuo, todo esto contraviene de alguna manera el caminar natural del ser humano y va haciendo que se vaya generando una tensión añadida a la tensión que ya tenemos para resolver nuestra propia historia personal. O, como digo, nacemos ya con un contingente residual a resolver.
eso nos lo vamos quitando de encima, nos lo vamos echando a la espalda, ni lo vemos siquiera, y vamos sumándole a todo esto pues toda la exigencia psicosocial que está en nuestra vida. Y claro, llega un momento en que, bueno, pues el sistema nervioso no puede más. Ay Dios, bueno, así igual me imagino que tiene que haber gente que se identifique con esto, entonces, y que estará pensando, pero ¿qué hago? No sé si la meditación ayuda o... El bueno, trabajo has dicho personal. que en un momento puntual los fármacos sí, pero la solución no está ahí. Nada va a sustituir el trabajo personal. Entiendo por trabajo personal ese trabajo que lo puedes hacer por ti mismo, lo puedes hacer acompañada, ¿sí? De una terapia, de un terapeuta, de la persona de tu elección o la técnica de tu elección. Pero un trabajo personal te tiene que llevar a conocerte mejor, a entender cuáles son los mecanismos que están haciendo en este momento que tú no te puedas conectar con tu verdad interna y que puedas estar haciendo ese cambio de trabajo, que puedas estar haciendo ese cambio de pareja, que puedas estar haciendo ese cambio de vida, por ejemplo, que te está dictando tu corazón. O sea, hay un desfasaje tan grande ahora mismo entre el pensar y el sentir, que cualquier trabajo interior te tiene que llevar a encontrarte de nuevo contigo, y que eso que tú piensas que es coherente, que tiene un sentido, que siempre lo has anhelado, porque tiene para ti una lógica, efectivamente lo puedas sentir y puedas actuarlo. O sea, pensar, sentir y actuar. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Sí, que es que luego también hay tantas técnicas, ¿no? Porque vivimos en el mundo de los métodos de autoayuda, sí, de las terapias. ¿Dónde encontrar la nuestra? Todo eso también se ha desbordado mucho, ¿no? Porque ahora hay tantas terapias de tantas cosas, pero al final el criterio lo tienes tú. Dices, ¿cuál es la mía? Es aquella que me está ayudando a avanzar en mi dirección correcta, que es una dirección que efectivamente resuelve mis miedos, me puedo atrever con mi vida, puedo tomar las decisiones que necesito tomar, y efectivamente puedo sentir que mi vida ha mejorado. O sea, si tú estás en la terapia correcta, por ejemplo, en la dirección correcta, se nota en el grado de satisfacción que tú manifiestas en tu vida. O sea, la sonrisa se nos tiene que escapar de los labios si verdaderamente estamos bien. Bueno, mucha gente igual tiene miedo de caer en manos de yo que sé qué, ¿no? Porque el abanico es tan grande, ¿no? Sí, de ayuda. pero ahí está el criterio. O sea, si yo... Pero es que son momentos de desesperación muchas veces. Sí, en unas primeras sesiones vamos a estar en la desesperación y va a venir un cierto aquietamiento. Y a partir de ahí empieza el trabajo. Entonces, yo diría que en el transcurso de los 6 primeros meses la persona tiene que estar viendo resultados en su vida. Tiene que estarlos viendo, y si no, cambiamos de terapia. Porque para eso hay tantísimas, es lo que tiene el poder elegir muchas cosas, que puedes ir cambiando. Pero sobre todo es el encontrar que que empieza a darse un equilibrio, un ser dueño de tu propia vida, sin estar dependiendo de nadie, porque no se trata ahora de caer en la dependencia de terapeutas, como se puede caer en la dependencia de fármacos, ¿no? Sino ese saludable conocimiento de ti, donde voy transitando mis miedos, me voy atreviendo con mis decisiones, voy traspasando esos umbrales que antes, pues no sé, se me pinzaba el estómago, y ahora ya entiendo que efectivamente le puedo decir a esa persona esto, puedo poner los límites en mi vida al respecto de cosas que antes me invadían, ¿no? O con las que yo invadía a los demás. O sea, el trabajo interior te lleva a generar cambios, a hacer transformaciones efectivas en temas muy cotidianos de tu vida, que no se trata de irse a vivir a otro país, cambiarse de nombre, de religión o de cultura, no. Porque realidad, te llevas el problema. Claro, te lo llevas en la maleta, ¿no? Entonces es como que el escenario que te es dado puede ser laboral, puede ser familiar, ¿sí? Afectivo. Es en ese escenario donde efectivamente se debería de notar los efectos de tus transformaciones y de tus cambios. Y no porque tú le quieras cambiar la vida a nadie tampoco, sino porque al cambiar tú, curiosamente, el entorno cambia. Te valoran más, te respetan, se dan cuenta. Es esto que dicen, no sé qué estás haciendo, pero te encuentro mejor, ¿sí? Y entonces a lo mejor te preguntan. Y dices, pues mira, estoy haciendo esto, me está yendo bien, y ahí está por si te puede servir. ¿Sí? Paloma, antes has hablado de la libertad que tenemos de escoger esta terapia, la otra. En este mundo en el que supuestamente tenemos tanta libertad para escoger nuestra propia vida, pero es justamente
una sociedad en la que más atrapados podemos vivir a nivel personal. No sé si antes la gente, como hace 50, 100 años, la gente vivía así de atrapada a nivel mental. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que toda esta proliferación de tantas ofertas y tantas propuestas está de alguna forma obligando, llevando al ser humano a mejorar su capacidad de elección y su criterio. Y esto pasa con Internet y con todo, las propuestas, dónde pincho, dónde entro, qué me descargo. Esto te crea al final una ansiedad. Claro, ¿no? genera mucha ansiedad. Entonces ahí es donde también podemos ver cómo la persona va siendo empujada a ser más criteriosa, más selectiva, a atender más lo que realmente necesita en este momento, a escucharse más, ¿sí? a escucharse más. Yo te diría que hasta el cuerpo nos habla, el cuerpo físico. Fíjate que el cuerpo es un gran somatizador y cuando verdaderamente no se resuelven las cosas en su momento, pues pasan al cuerpo y se traducen en enfermedad. Si pudiéramos ser capaces de escuchar más el cuerpo, nos enfermaríamos también menos. Estaríamos más ubicados con respecto a la alimentación, al ejercicio físico, a esas señales sintomatológicas que el cuerpo nos da con respecto a una persona, que nos dice, uy, me daba la sensación de que no era trigo limpio, ¿no? Y efectivamente no era trigo limpio. Entonces, empezar a escucharnos más, depurarnos más. Yeah, pero... Yo lo que quiero dejar es la idea de que es posible. Es posible. Mi trabajo está encaminado en esa dirección. Es toda una investigación que vengo llevando y que la principal implicada soy yo misma, ¿no? O sea, yo hablo de lo que conozco. Entonces es como decir, bueno, aquí está esto entre tantas otras cosas para tu elección y para que verdaderamente lo puedas llevar a la práctica. ¿Y por qué te metiste en todo esto? Porque siempre tuve una inquietud muy grande por saber cómo estaba organizada la vida en el universo, no solamente en la Tierra, porque la Tierra es un gran escenario de la vida cósmica también. Y siempre me interesó mucho qué pasaba con nosotros después de la muerte. ¿Y qué pasa? Pues que la vida continúa. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque he tenido las experiencias. Cuando digo que hablo de lo que conozco es esto, ¿no? Yo empecé a tener experiencias extracorporales y me empecé a ver fuera del cuerpo, pues como nos estamos viendo nosotras ahora. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, a mí me empezó a suceder espontáneamente, ¿sí? Por suerte siempre lo he vivido con mucha naturalidad, nunca he tenido miedo y lo que me ha traído esas experiencias es la posibilidad de empezar a cotejar mis datos y a poder reflexionar a posteriori sobre la experiencia y a poder organizar pues toda esta metodología de trabajo. ¿Estos son los famosos viajes astrales? Los famosos viajes astrales que ocurren en los periodos de sueño. Todo el mundo sale del cuerpo cuando duerme. Se confunde con los sueños, se confunde con los mundos oníricos, con fantasía, pero tú lo puedes ir educando y no solamente las salidas del cuerpo, sino todo lo que hace referencia a tu campo sensible de energía. Nosotros estamos equipados con un campo de sensibilidad que nos trae también información, que nos habla de lo que estás compartiendo, de los ambientes en los que te mueves. O sea, si escucháramos más todo ese mundo sensible y también corpóreo, como te digo, tendríamos una amplificación del conocimiento que iría más allá pues, de los libros de texto. ¿Los sueños nos aportan mucha información valiosa? Mucha. Lo que pasa que, claro, muchas veces los sueños están también muy empastados con lo cotidiano, con las preocupaciones diarias y no sabemos extraer la cota que es más cotidiana de la cota más profunda, ¿no? Entonces, todo esto se puede educar. Estamos todos equipados para verdaderamente conocernos, valorarnos, desarrollar nuestras facultades, alcanzar el conocimiento por nosotros mismos. O sea, lo que tiene el desarrollo de la sensibilidad y la reflexión profunda de las cosas es que te permite, pues ir trayendo aquello que necesitas en cada momento. O sea, me lo pregunto y la respuesta me llega. Si vas entrenando y vas desarrollando tus facultades, tus posibilidades innatas, esto está ahí al alcance de ti. O sea, está para todos, venimos equipados para ello, no es para unos cuantos privilegiados o unos afortunados, ¿no? Sino forma parte del equipamiento de base que traemos, ¿no? Es un trabajo de mucha paciencia. Es un trabajo de dedicación. Yo digo que empezamos a amarnos cuando queremos efectivamente conocernos, entender por qué me pasan a mí las cosas que me pasan, ¿no?
¿Por qué se me repiten tantas historias? ¿Por qué vuelvo a caer con la misma persona? Me da igual si es un jefe, si es una pareja, si es un... ¿no? Da igual. O sea, empezar a entender, querer entender. ¿Pero por qué me pasa todo esto? Y indudablemente hay que usar la capacidad de pensamiento, que no la usamos tampoco. Las personas llaman pensar a interpretar. Interpretar, hacer muchas conjeturas, tener muchas opiniones, poner muchas etiquetas a las cosas, pero realmente empezar a entrar en una reflexión más profunda de esto mismo. Pero a mí, ¿por qué me ha vuelto a suceder esto? Sin dramatismo, sin entrar en el sufrimiento, sin entrar en el dramatismo, sino simplemente como desapegadamente tomar una distancia sobre el acontecimiento y decir, pero a ver, esto ya me pasó hace 10 años, si me lo estoy planteando de pequeñita ya me pasaba esto también. ¿Las relaciones con los padres influyen mucho en el comportamiento que tenemos en la vida cotidiana? Influyen porque son un modelo inapelable, o sea, los tenemos ahí como nuestro primer modelo y un modelo que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. O sea, son figuras muy importantes. Entonces, el poder relacionarte ya con las figuras parentales, más allá del cariño que les tengas, pero con esa objetividad, ¿no? Y con esa distancia suficiente para decir, no, esto es de mamá, esto no es mío, ¿no? O esto es de papá, o esto es un tema de la relación entre ellos, no es un tema mío. O sea, poder empezar a ver las cosas desapegadamente, desdramatizando, ¿sí? Y poder ver el contexto tal cual es. Te digo que es de las experiencias más enriquecedoras que podemos llegar a tener y cuanto antes la hagamos mejor, porque si no vamos arrastrando los modelos equivocados a veces, confusos, hasta el final de nuestros días. Y volvemos a repetir pues muchas veces lo que hemos visto en casa. Es que justamente por los traumas que hayamos podido tener en nuestra infancia, por eso igual también es tan complicada la relación con los padres. Sí, porque además se nos mezcla la cosa del cariño, nos nubla la lucidez. Y realmente el amor verdadero es un amor lúcido. O sea, es un amor donde tú puedes estar contemplando todas las facetas de la situación y poder entender que a lo mejor pues tu madre pues necesitaría trabajarse también más a sí misma o no ha tenido la oportunidad y bueno, pero eso no quiere decir que la dejes de querer y no quiere decir que tengas que entrar en esa problemática y que cada vez que vas a comer los domingos a casa tenga que salir esto y terminemos todos enfadados, ¿no? y diciéndonos cosas de las que luego nos arrepentimos, ¿no? O sea, poder empezar a mejorar ese ámbito del conocimiento de uno también a través del modelo que nos han mostrado nuestros padres. El tema es complejo, ¿sí? La verdad es que yo me encantaría que pudiéramos en este encuentro dar un montón de respuestas a tantas cosas, pero el tema es muy complejo porque implica los elementos que más interesan al ser humano, que es el conocimiento de uno, es el tema del sufrimiento, es el tema de los miedos, es el tema de la valoración y los talentos, es el tema de temas cruciales, ¿no? Y candentes como es, bueno, pues el tema de la muerte. Porque justamente hoy vas a hablar en Vitoria en una conferencia gratuita que vas a dar en la sala Luis de Ajuria, ¿no? En la calle General Alabán. ¿A qué hora es? A las 8. A las 8. De la muerte lúcida, ¿en qué consiste? La muerte lúcida ha sido el inicio de todo mi trabajo, es el título de mi primer libro. La muerte lúcida supone que has vivido con lucidez, es decir, en ese conocimiento de ti mismo, en esa comunicación contigo y con todo lo que vive en el universo, que hace que en el momento de irte se abra para ti, bueno, pues todo el camino y te permita continuar evolucionando con toda la lucidez y toda la claridad de pensamiento en el periodo post-mortem. Esto dicho así parece muy fácil o parece, no sé, lo que pueda parecer, pero en la práctica no es lo que sucede. Y en esta experiencia de haber estado con miles y miles de fallecidos en el periodo post-mortem, yo he trabajado casi más con los muertos que con los vivos y fíjate si llevo años ya trabajando y viajando por el mundo, ¿no? Con toda esta investigación. Pero lo que he ido viendo es que la persona que no resuelve sus conflictos en la vida humana, y para eso está la vida humana, se los lleva, se van en la mente, ¿no? Y los va recreando en ese periodo post-mortem y hace que, bueno, que te puedas quedar atascado pues una eternidad, ¿no? En un resentimiento, en una ira, en una culpa, en una tristeza, ¿no?
Entonces la muerte lúcida va desarrollando pues toda la importancia de poder vivir y resolver en este periodo humano para tener efectivamente esa continuidad que nos merece y que nos corresponde. Pues justamente vivimos en una sociedad que da la espalda a la muerte y a la vejez. Sí, totalmente. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto ya totalmente absurda. Y eso hay que poderlo decir con naturalidad y con tranquilidad, porque no atiende a las cuestiones fundamentales del ser humano, entonces genera más patología de la que ya traemos. Y vivimos en un mundo pues, que está enfermo y que está tocado. Entonces, claro, no atendemos a una forma de vida despejada, no atendemos a cómo, a qué pensamos acerca de la muerte. O sea, la muerte ya no se sabe muy bien si es lo que te deja sin conciencia o lo que te deja sin respiración. Entonces es como muchas personas se mueren a hurtadillas porque no encuentran el espacio suficiente donde poderse ir con tranquilidad. Y entonces esperan a que el familiar se vaya a cambiar de ropa, a que los servicios médicos hayan hecho la ronda y entonces decir, bueno, por fin me voy a poder ir porque es que no me dejan ni morirme. O sea, hay un desconocimiento con el tema de la muerte tremendo, incluso, en los profesionales de la salud, para empezar. Entonces, claro, una sociedad que no atiende la vida, que no atiende la muerte, que no atiende el compromiso y la responsabilidad con uno mismo. Dices, ¿cómo estamos viviendo? ¿Y a dónde vamos como sociedad? ¿Y a dónde vamos, no? ¿Y qué esperamos que esperamos que se arregle cómo? Que venga alguien y lo arregle. No, lo tenemos que arreglar cada uno de nosotros. Lo tenemos que arreglar desde ese cambio y esa transformación interna. O sea, es el final de las guerras se acaban, están ya acabadas en otros planos y en otras dimensiones y se acaban en el planeta. Y ahora lo que nos vamos a encontrar es cada uno con su propia guerrilla interna. Porque claro, ha venido muy bien el tema de que haya todo esto ahí socialmente donde volcarse y reconstruir y tal, y nuestra problemática interna también. O sea, las guerras han venido muy bien para apartar al ser humano de la mirada interior, porque claro, hay un semejante caos fuera que hay que atender eso, lógicamente. Entonces, con el fin de las guerras, pues no va a quedar más remedio también que empezar a mirar para adentro. Y decir, bueno, ¿a mí qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy echando de menos? ¿No? ¿Qué nivel de tensión me falta en mi vida? Personas que les hablas de equilibrio, de serenidad y de paz, y dicen, ¿y no es un poco aburrido eso, Paloma? O sea, es como para muchas personas una vida en equilibrio, una vida con serenidad, con una perspectiva favorable y positiva, es como impensable. Pero como impensable, entonces decimos esto, ¿en qué mundo vivimos, no? ¿Cómo es posible que la idea de la felicidad, que no es una idea así, sino simplemente ese equilibrio, ese bienestar, esa libertad, ese poder contemplar lo que te rodea con espacio interior, ¿no? Y decir, bueno, qué bien esta tarde con mis nietos, con mis niños, con mis animales domésticos, paseando por el campo, yendo al bosque, estando en la montaña, no, comunicándome con lo que vive en el universo, ¿no? Poder disfrutar de esas cosas que son gratis, además. O sea, la llamada de disfrutar es gratuita. Si no somos capaces de disfrutar gratuitamente con lo que la vida nos está regalando todos los días, pues estamos todavía un poco lejos del trabajo interior, ¿no? Bueno, pues a esto has venido, a Vitoria, porque mañana tienes un taller, ¿no? Mañana tengo el taller de la muerte lúcida, estaremos todo el día trabajando este tema. Mi trabajo integra toda la parte de reflexión en profundidad y de verse a sí mismo con la parte energética. Entonces he ido desarrollando todo un trabajo de dominio, de percepción de lo que es tu sensibilidad, tu campo de energía, para en ese trabajo integrar lo que hemos estado desarrollando y viendo y percibiendo a nivel más teórico, a nivel de compartir. Entonces ahí estaremos en toda esa profundidad y en ese encuentro con nosotros mismos. Pues Paloma Cavadas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Entrada Libre. Gracias a ti y gracias a Entrada Libre, es un bonito nombre. Sí.
Totalmente libre, pues nada. Y gracias por habernos ayudado pues, o invitado, ¿no?, a que echemos un vistazo adentro y que nos tomemos el tiempo de disfrutar de lo que tenemos, de lo bueno que tenemos gratis, ya además. Creo, disfrutar de uno mismo, que no es egoísmo, es amor a uno mismo. Pues muy bien, con este mensaje nos despedimos. Gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos ya el lunes. Agur.